Buenas noches a todos, señor alcalde, concejales, vecinos, todos, muchas gracias por estar aquí. Os vamos a presentar a nuestro pregonero, Pepe León. Y después haremos la coronación de la reina. Pero primero, Pepe. Pues buenas noches a todos. Un saludo cordial a todos los vecinos de Los Meroños, que lo llevo yo siempre en el corazón. También pues al ilustrísimo señor alcalde Pedro Ángel Roca Tornel, de Torre Pacheco, cuya pedanía pues estamos muy orgullosos de formar parte de ello. A Fabi, también la alcaldesa pedánea, y a todos los vecinos. Pues con mucha alegría vengo a dar un pregón que inaugura las fiestas en el lugar que me vio nacer, en el que viví los primeros 17 años de mi vida y al que regreso siempre que es posible. Una tierra de gentes a las que llevo en lo más hondo del corazón y que forman parte de mis raíces. Un pregón es un discurso elogioso en el que se anuncia públicamente una celebración, una festividad, y se invita a participar en ella. Pues voy a intentar animaros a que viváis las fiestas de San Isidro 2025 en Los Meroños. Es maravilloso que me hayáis invitado a contar y elogiar cosas positivas, hermosas, buenas, bellas, verdaderas, santas, en lugar de criticar o relatar lo malo que sucede. Fabi, gracias por esta maravillosa oportunidad. Creo que tenemos muchos motivos para hacer fiesta y para decir ¡viva San Isidro! ¡Vivan los habitantes de la pedanía de Los Meroños y todos los que participan de sus fiestas! Quiero hacer discursos de elogio. El primero a nuestro patrón San Isidro. Estas fiestas, en honor a San Isidro, cumplen este año 45 años. Las primeras elecciones municipales se celebraron el 3 de abril de 1979 en el municipio de Torre Pacheco y ganó UCD y fue nombrado alcalde don Pedro Jiménez Ruiz. Las primeras fiestas de la pedanía de Los Meroños se celebraron en mayo de 1980, siendo mi padre entonces el alcalde pedáneo, y se eligió a San Isidro Labrador por patrón de esta pedanía. No pudimos escoger mejor patrón, un laico, casado, un peón del campo, un hombre de fe y oración, un santo. Pues imploro a San Isidro para que nos proteja desde el cielo y nos ayude a vivir una vida santa en la que demos a Dios el lugar principal que le corresponde. Alabaré a San Isidro y le pediré que cuide de los habitantes de Los Meroños y que les contagie sus virtudes, su piedad, su laboriosidad, la generosidad con los pobres, la devoción a la Eucaristía. Isidro de Merlo y Quintana, San Isidro, nació en 1082 en Madrid y en esa época no era la capital de España, sino un pueblo grande. Los moros ocupaban gran parte del país. Siendo muy joven tuvo que huir porque llegaron hasta allí y se estableció en Torrelaguna, donde conoció a María Toribia, que con el tiempo sería Santa María de la Cabeza. Se enamoraron, se casaron, vivieron siempre matrimonialmente y tuvieron un hijo llamado Illán. En una oportunidad cayó en el aljibe y la mujer fue corriendo a ver a San Isidro porque se ahogaba el niño. Se pusieron los dos a rezar y milagrosamente el agua del aljibe subió y el hijo quedó sano y salvo. Cuando Madrid fue liberada de la invasión musulmana, San Isidro pudo volver a su casa, donde pasó el resto de su vida. Fue pocero, buscaba agua, y peón del campo. Se ocupó de su familia, trabajó, rezó mucho, fue muy generoso con los más pobres y así se santificó. Dicen que dividía su salario en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia. Se decía que era un protegido de Dios y se le atribuyen, cuando llegaron al día de su beatificación, más de 400 milagros. Os doy algún ejemplo. ¿Para qué? Para animaros a pedir la intercesión de San Isidro, que también sigue haciendo milagros hoy. Un día, sus compañeros de trabajo acusaron a San Isidro ante su patrón diciendo que se dedicaba a rezar y no a trabajar.
Este, llamado Juan Vargas, lo espió para ver si eran ciertas las acusaciones. Observó que se levantaba temprano para ir a misa y recorría varias iglesias antes de ir al campo. En distintos momentos del día interrumpía el trabajo para rezar, pero también vio como unos ángeles araban en su lugar cuando San Isidro oraba. En el lugar de sancionarlo, el patrón alabó a Dios que protege a quienes confían en él. Y así nuestra imagen de San Isidro lleva a los ángeles labrando con él. En otra oportunidad, llevaba al molino unos sacos de trigo y vio unas palomas en los árboles. Era pleno invierno, todo estaba nevado. Isidro se dio cuenta de que ellas podían morirse de hambre y volcó una gran cantidad de trigo en la tierra para que se alimentasen. Su compañero se burló de él por derrochar el grano. Sin embargo, cuando llegaron al molino, no faltaba trigo en su bolsa y al molerlo obtuvo más harina que su compañero. Otra vez llegó un pobre a su casa, como lo hacían siempre muchos, y le dijo a su mujer que le diera de comer. Ella dijo que no quedaba nada. Isidro le insistió que mirara la olla a ver si había algo. Lo hizo y la encontró llena de comida, con la que pudo darle de comer abundantemente. Un año de sequía, temiendo Isidro por la rentabilidad de la hacienda, situada en el actual Carabanchel, las tierras de su patrón Iván Vargas, pues no tenían nada para poder regarse, y con un golpe de su azada y una oración hizo brotar agua de la tierra. Tanta agua salió que pudo abastecer la villa entera. Creo que nosotros le vamos a tener que rezar bastante. Murió en Madrid el 30 de noviembre de 1170, en brazos de su esposa y de su hijo. A los 40 años de morir, se exhumó su cuerpo, que estaba incorrupto, lo que aumentó las peticiones para santificarlo. Pero no fue hasta más tarde, cuando la presencia de sus restos curó al rey Fernando III, que intercedió para que en 1622 fuese canonizado por el Papa Gregorio XVI, junto con otros grandes santos como San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri. San Isidro siguió y sigue haciendo milagros. 40 años después de su muerte, Alfonso VIII, rey de Castilla, afirmó haber soñado con un pastor que le indicó un camino secreto para coger desprevenidos a los árabes en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Aquel sueño fue clave para que los cristianos vencieran en la contienda. Cuando el monarca visitó la tumba de San Isidro y le abrieron el féretro, aseguró que se trataba del pastor con el que él había soñado. Por eso el centro de las fiestas de esta bendita pedanía de los Meroños siempre ha sido la Santa Misa en honor de San Isidro y su traslado en romería desde las distintas casas de la pedanía, recorriendo con alegría sus caminos, pidiendo la intercesión de nuestro patrón para que bendiga nuestros campos y todos los habitantes de esta bendita tierra. Pues viva San Isidro, patrón de los Meroños. Pero sigo con un discurso elogioso sobre la belleza y bondad de este lugar, de la pedanía de los Meroños. No estamos muy acostumbrados a cantar la belleza de esta pedanía, pero tiene muchas cosas hermosas. Su geografía plana, que facilita el paseo a pie y en bici, que hace muy fácil el conducir y el transporte. Su horizonte abierto, que permite ver desde muchos puntos el Mar Menor y la Manga, el Cabezo Gordo, Carrasco y el Morrón de Sierra Espuña, la Antorcha de Escombreras y la Unión. Su luminosidad, con sus maravillosos amaneceres y atardeceres llenos de colores y matices. Su singular y beneficiosa ubicación al lado del Cabezo Gordo, su cercanía al Mar Menor y bellísimos enclaves del Mediterráneo que facilitan el disfrute del refrescante baño, el paseo, la caza del conejo, la perdiz, la tórtola y la pesca. La fecundidad de sus fértiles tierras que van cambiando de color y de frutos en cada época del año. Tierras capaces de producir múltiples cosechas en el mismo año. Su clima mediterráneo y suave, benigno, un poco seco, con frío húmedo en algunos días del invierno, con intenso calor en verano, pero que hace muy agradable y luminosa nuestra vida.
Un clima que nos llena de energía y nos invita a vivir fuera de las casas y a disfrutar juntos, en especial en estos días de fiesta. Es una pedanía viva que, gracias al trabajo y al ingenio de sus 432 habitantes, según dice el Padrón en 2022, ha logrado una agricultura puntera en el mundo, tanto en la variedad y en la abundancia de producción de estas tierras de maravillosas verduras, hortalizas y cítricos, como en el uso de la tecnología, especialmente siendo un ejemplo en el aprovechamiento del agua. Así se ha convertido lo que parecía un desierto en un gran vergel, en un paraíso de variedad y bienestar. Y lo más maravilloso, lo más precioso de esta pedanía son sus gentes. Buenas, nobles, acogedoras, trabajadoras, con capacidad de novedad y apertura al cambio, con inquietud para mejorar, con una fe cristiana profunda que ha marcado el ritmo de sus días, viviendo el domingo como centro de la semana, y las fiestas religiosas, Navidad, Semana Santa, han marcado el ritmo de su año. Esta pedanía ha tenido una belleza que atrae. No es casualidad que un gran pintor como don Manuel Fruto Llamazares decidiese vivir en el Molino de las Ánimas y disfrutó de nuestros paisajes y de nuestra luz, de sus amplios horizontes y de las conversaciones con los vecinos. Si me permitís, una anécdota. Nada más llegar don Manuel, alguien le dijo: ¿cómo se ha ido usted tan lejos de Torre Pacheco? Y él le comentó: mire, antes vivía en Barcelona. Yo tardaba 30 minutos en llegar a mi lugar de trabajo y por lo menos otros 30 en buscar aparcamiento. Ahora tardo 10 minutos en llegar al instituto y aparco en la puerta. ¿Le parece que me he ido lejos? Junto a la agricultura, nuestra mayor riqueza llegó con la industria, la fábrica de tubos de Severo, el matadero, los cascos. Y va haciéndose paso poco a poco el turismo con la oferta creciente de casas rurales y de campos de golf. ¡Qué suerte vivir en Los Meroños! ¡Qué bendición del cielo! ¡Vivan Los Meroños! ¡Viva San Isidro! ¡Que cuide a cada uno desde el cielo! Pero también quiero hacer un manifiesto agradecido lo que supuso para la pedanía de Los Meroños la llegada del agua del Tajo, transformando el secano en regadío. El agua del río Tajo llegó por primera vez al campo de Cartagena en junio de 1979, gracias al trasvase, una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de España. Esta obra permitió transformar los cultivos de secano en regadío, impulsando la productividad agrícola de nuestra pedanía. En aquel tiempo, nuestra pedanía se llenó de maquinaria que hacía carreteras, canales abiertos, tuberías, arquetas. Fue un tiempo de mucha novedad e incertidumbre. Las carreteras y las tuberías se respetaron. Muchos canales abiertos se taparon, desviando los cauces naturales del agua. Y cuando viene la crecida de las inundaciones, aparecen hoy los problemas. Donde había esparto y albardín, cereales y olivos, garroferos y almendros, melones y pimientos, algodón y pocas cosas más, todo ello en secano o regado con agua caliente y sulfurosa de los pozos artesianos, surgió en pocos años un vergel, un paraíso de gran riqueza y variedad: alcachofa, invernaderos con pimiento, calabacín, lechuga, todo tipo de verduras de invierno, brócoli, rúcula, coliflor, lechuga, patatas, limoneros, naranjos. Es un paraíso. La necesidad de comercializar los productos llevó a crear cooperativas y subastas de comercialización. Esa unión de los agricultores, la necesidad de recurrir a los técnicos, ha cambiado toda nuestra producción y genera mucho trabajo y riqueza. San Isidro Labrador cuida de nuestros agricultores, bendice nuestros campos y guía a las cooperativas y asociaciones. Pero quiero cantar también la visión de futuro que tuvieron nuestros mayores, favoreciendo la educación. Nuestros mayores tuvieron lo que se llama hoy una visión. Sabían a dónde querían ir y se dieron cuenta que junto con la agricultura se necesitaba formación. Por ello, gracias a la donación del terreno, de un terreno que obligaba siempre a dedicarse este espacio a la escuela, y la colaboración de todos los vecinos, se construyeron las escuelas de Los Meroños hace 91 años. Se construyeron 2 aulas y 2 casas para los maestros.
Todo empezó con una escuela para niños y otra para niñas, pero después las clases se distribuían por edades. Hoy es el colegio rural, agrupado, bilingüe, entre tierras. Y en Internet he visto alguna magnífica felicitación. Aquí todos recibíamos una buena formación académica, una relación cercana y exigente con los maestros. Se nos abrían las ventanas de nuestra mente y corazón, conocíamos cosas nuevas, recibíamos catequesis y jugábamos con los amigos. Quiero recordar agradecidamente a mis maestros, doña Mari Carmen y don Víctor Garre. En los recreos del cole jugábamos en los pinos, al pillao, al escondite, a las canicas que nosotros mismos fabricábamos con barro, al fútbol, al churro, media manga y mangotero. Nuestros padres nos decían que nada más terminar las clases nos fuéramos a casa, pero nos íbamos con las bicis a jugar a los hoyos de la arena, lugar que teníamos prohibido, y llegábamos a casa llenos de polvo y diciendo que no habíamos estado allí, y nada más vernos nos venía una reprimenda. Yo recuerdo con mucho cariño a mis compañeros y amigos. Especialmente quiero recordar a José León León, a Jesús Pedro y a Antonio, ya que todos los días nos quedábamos en las casas del Hondo a jugar, hasta que Josefina nos recordaba que era muy tarde y que nuestra madre ya estaría esperando. Todo el mundo me conoce como Pepe León, porque en el grupo estaba José León, que se llamaba igual que yo. Y le pido a San Isidro que cuide de él en el cielo, ya que ha partido este año para la casa de Dios Padre. En el cole se nos conocía como José León I y segundo, y siempre que el profesor preguntaba «José León», nosotros acachábamos la cabeza y guardábamos silencio. Porque si alguien decía «¿Cuál de los dos?», decía «tú mismo». Ya sabíamos que nos caía la pregunta, y nosotros «¿Vale? Tú mismo». Pues debo destacar en esta visión de futuro que favorecía la educación, la grandeza de nuestros padres, para animarnos a estudiar mucho más de lo que ellos habían podido hacer. Y si era posible, hasta la universidad. Si estas tierras han dado una gran cosecha de hortalizas y frutas, también la han dado de médicos, historiadores, economistas, enfermeros, farmacéuticos, químicos y hasta sacerdotes. San Isidro Labrador cuida de los habitantes de esta pedanía y ayúdales a formarse humana y cristianamente. Quiero relatar cómo se vivía en los Meroños antes que tuviéramos televisión y agua corriente en las casas. Porque yo recuerdo muy bien cuando mis padres compraron la tele y a los meses se murió mi abuelo y estuvo un año la tele apagada. Estábamos de luto, ¿eh? Hoy es impensable, pero hubo un año sin tele. Pues cuando yo era pequeño no existían centros comerciales, ni televisión, ni mucho menos internet, pero recuerdo aquellos tiempos con mucha paz y alegría. En las casas había casi todo para vivir. Gallinas que daban huevos, cabras para tener leche para beber. No le preguntas hoy a un niño, ¿de dónde sale la leche? Te pinto un tetrabric. Nosotros no, porque sabíamos de dónde salía la leche. Cabras para tener leche o hacer natillas o queso. Se criaban pollos para los guisos, el conejo para el arroz de los domingos, se engordaban cerdos para la matanza anual, que era una gran fiesta en la que se hacía embutido, morcilla, longaniza, morcón, sobrasada. Se salaban jamones, lomos y el tocino, y era un día especial que comenzaba temprano, con la llegada del matachín, matando el cerdo y comiendo todo el día. Y si sobraban pollos, conejos, huevos, se los vendíamos a nuestro recovero Andrés. A mi casa venía semanalmente a traer el pescado Gregorio el Pavo. La carne venía con la moto de Juanillo. Nicanor y el pollo llegaban con sus furgonetas a abastecernos de lo que nos hiciese falta. Y si faltaba algo teníamos las tiendas de Agustín y Encarna, de Severo el del Molino de las Ánimas y de Ginés Olmo, cerca de las escuelas. Para todo lo demás había que ir a Torre Pacheco, especialmente para visitar al médico. Pero el practicante venía a nuestra casa a ponernos inyecciones. Eso sí, siempre que no saliéramos corriendo y nos escondiéramos, como hice yo un día al ver que llegaba el coche del practicante por el camino y se tuvo que ir sin ponerme la inyección después de hervir en nuestra casa la jeringuilla de cristal que traía. Yo no volví nunca más a salir corriendo, porque los palos que recibí dolieron mucho más que los pinchazos de la inyección del practicante.
Recuerdo cuando llegaron los primeros emigrantes y se alojaron cerca de mi casa, en las casicas. Salían en la tele como una gran noticia. Hemos sido en la pedanía ejemplo de acogida e integración para todos. En aquella época, después del trabajo en el campo, mi casa se convertía en una oficina en la que mi padre, como pedano, recibía a las personas y mi madre era su secretaria, que hacía los papeles. En ese tiempo se facilitó un gran avance en la pedanía de los Meroños. Se puso el agua, la luz, el alumbrado público y se hicieron las fiestas. Se vivía bien, pero hemos tenido en pocos años un gran progreso. Las eras y las pistas para secar pimiento de bola se han convertido en espacio de disfrutar y en muchas piscinas. Pues viva San Isidro, que vive, que nos ayude a bendecir esta pedanía y a transformarla. Quiero hacer un elogio de la fe cristiana en este pregón, cuidada y convertida en obras de amor. Estoy convencido de que la fe cristiana nos ha ayudado mucho a todos. Nacimos en un ambiente cristiano, el que se nos enseñaba a amar al Dios amor y a la Virgen María. En las casas aprendíamos a rezar y la mayoría íbamos a misa los domingos. El ritmo de nuestra semana lo marcaba el domingo, en el que se descansaba para ir a misa. El ritmo del año lo marcaban las fiestas religiosas, la Navidad con la preparación del aguinaldo, que llevaba a juntarse en las casas que tenían horno para cocer las masas de las recetas recibidas de las abuelas, cordiales, mantecados, la Cuaresma, la Semana Santa, las fiestas de la cruz en las que se embellecían con flores las cruces de el Molino de las Ánimas y la de las escuelas. Ahora me han dicho que hay una también en la Peña, y la fiesta de San Isidro. Los grandes acontecimientos de nuestra vida también los marcaba la fe. Era hacer la primera comunión, que se celebra en las cocheras de las casas con bocadillos y tortada, la confirmación, la boda. En este ambiente es normal que cada uno descubra su vocación cristiana, a ser sal y luz en el mundo, solteros o casados como laicos, o a ser sacerdote para cuidar de la comunidad cristiana como hace un pastor con su rebaño. Otro de los grandes frutos de esta tierra han sido sus sacerdotes, Antonio León, que lo tenemos en el hospital, Juan Rosique, José Ruiz y yo mismo. Nada más celebrarse el Concilio Vaticano II, los sacerdotes de entonces, don Ángel y don Pedro, promovieron un grupo de matrimonios que se reunía para rezar, fomentar la amistad y crecer en formación cristiana. Las reuniones eran en las casas y nosotros estábamos deseando que tuviesen lugar porque nos íbamos a jugar con nuestros vecinos. Ese grupo fue el germen de otros grupos y de la asociación de vecinos. A este grupo de matrimonios se unieron otros grupos de vida cristiana con ocasión de las misiones populares y otros acontecimientos de fe. Pues viva San Isidro, que nos enseña a cultivar la fe y a celebrarla en la Eucaristía. Pero quisiera ir terminando haciendo un bando por las fiestas en honor de San Isidro, que cumplen este año 45 años. Quiero terminar invitándoos a vivir estas fiestas patronales en honor de San Isidro, que comenzaron a celebrarse en mayo de 1980. Pronto se tiraron las casas de los maestros y tuvimos un salón para la fiesta y las reuniones. Y ahora además un precioso centro cívico y una carpa mucho más grande. Echo de menos a Antonio el Patatero, que cada año nos hacía el bando panocho, en el que se repasaban los acontecimientos más importantes del año, recordándolos con mucho humor y mucho cariño. Y hasta hizo un bando para mi ordenación y acertó el por qué era cura, porque mi padre me había metido a trabajar en el invernadero y yo había dicho que era mejor otra situación. Antonio el Huertano, con su acordeón, nos animaba a bailar. Se elegía a la reina y a las damas. Había actividades para los niños, piñatas, cintas en bicicleta, carreras de sacos y muchos juegos. Y para los mayores y los visitantes. Era un fin de semana intenso y muy bonito. No faltaba el domingo en la mañana el concurso de tractores que dirigía Ángel Conesa con ayuda del Centro de Extensión Agraria de Torre Pacheco y el concurso de migas con la harina que nos regalaba nuestro panadero Ginés Olmo. Concurso en el que participaban todos los vecinos. Se organizaban concursos de caliche, de parchís. Las cintas a caballo, con la entrega de los pañuelos bordados por parte de la reina y las damas, nos hacían disfrutar.
Pero sin duda, lo más destacado era la obra de teatro en la que descubrimos los talentos interpretativos de muchos de nuestros vecinos que dedicaban mucho tiempo, después del trabajo, a preparar una comedia que nos hiciera disfrutar en las fiestas. Creo que es justo recordar algunos de sus nombres: Pedro León y Justa, Pepita y Antonio el Patatero, Cari y Pedro, Iluminada y Alfonso, Victoriano y Benita, Manolo y Maruja, hasta mi madre salían algunas obras, y muchos más, dirigidos por Tere Ruiz, y cada año nos hacían pasar una velada maravillosa. Son muchos más, pero que sirvan estos nombres de testimonio agradecido de lo bien que lo hemos pasado en estas fiestas. No faltaba ni el vino ni los torraos, ni todo tipo de comida para compartir. Con el esfuerzo de todos se vivían unas fiestas que continuaban y cuidaban nuestras raíces de fe y nos unían más. Todo culminaba con la misa cantada por los coros y danzas Virgen del Rosario de Torre Pacheco el domingo por la tarde. Pues permitidme que termine este pregón con una oración a nuestro patrón, a San Isidro, patrón de la pedanía de Los Meroños. Glorioso San Isidro Labrador, tu vida fue ejemplo de humildad y sencillez, de trabajo y oración. Ayúdanos a cultivar nuestra fe con la lectura del Evangelio, la Eucaristía de cada domingo y la oración diaria. Enséñanos a compartir el pan de cada día con nuestros hermanos más pobres. Bendice esta pedanía de Los Meroños y a todos tus devotos con prosperidad material y espiritual. San Isidro, haz florecer nuestros campos y empresas para que den buenas cosechas. Cuida de nuestros corazones para que reciben y regalan amor. Aviva la fe en nuestras almas para que disfruten de la amistad con Dios. Haz que el trabajo de nuestras manos mejore nuestro mundo y sea una plegaria de alabanza a tu nombre. Como tú, queremos acudir confiadamente a la bondad de Dios y ver su mano providente en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Felices fiestas!